descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adores. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies hoy, mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Qué linda canción. No importa dónde pueda estar, Adora y adora y adora y adora y adora y al Señor con todo tu corazón. y adoraré cantando aleluya. 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 Bienvenidos a todos los que están viendo este mensaje que hoy estoy grabando. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Cuando sientas yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi Adora al Señor con tu corazón. No hay nada más lindo en la vida que adorar al Señor con todo tu corazón. importa donde pueda estar, valles de dificultad, y adoraré cantando aleluya. 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 Y ya estaremos todos frente a su presencia, cantándole, adorándole, diciéndole aleluya al Cordero inmolado. Aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Estamos escuchando esta adoración que se llama Aleluya, del Centro Mundial de Avivamiento. Hermosa adoración. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor está sobre ti.
Bienvenidos a todos los que están viendo, a los que van a ver este video, porque no es un directo, es un video grabado. Lo grabo porque luego le pongo algunos títulos o lo puedo editar y puedo subirlo a YouTube. Y ese es el segundo video que hago para la gloria de Dios. No es para gloriarme yo, sino para edificar al pueblo de Dios y la palabra que Dios hoy trae en mi corazón. A veces todavía no sé dónde tengo que enfocar la vista, dónde es que me toma la cámara, pero bueno, salgo en el teléfono, salgo filmado, en directo. Gloria a Dios. Estábamos escuchando recién una canción que se llama, una adoración que se llama Aleluya, del Centro Mundial de Avivamiento, una muy linda adoración y que te lleva a entrar en la presencia de Dios. Por eso siempre antes de comenzar las reuniones, en los cultos, en cada congregación siempre se adora al Señor, para que su presencia descienda. Porque la palabra de Dios dice, creo que está en el Salmo, dice que Dios habita en el medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, cuando vos querés que la presencia de Dios descienda sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, debes adorarlo, debes buscarlo, entrar en ese río de adoración que te lleva a entrar y sumergirte en la presencia de Dios. No es un sentimiento, es una relación, es para la presencia de Dios, te digo, no, desciende cuando tú le adoras. Y cuando tú le adoras en espíritu y en verdad. Por eso es importante no solamente adorarle, sino en tu casa, que sea un altar de adoración. Que no haya cosas que no le agraden a Dios. Instrumentos, cuadros, música que no le agrade a Dios. ¿Qué hay en tu casa? No sé por qué estoy diciendo esto, pero me sale decir del corazón qué hay en tu casa que tal vez no esté haciendo agradable a la presencia de Dios. Tal vez, por más que seas cristiano, hay cosas que a Dios en tu casa tenés cosas que no le agradan a Dios. Tenés que pedirle discernimiento mediante el Espíritu Santo a Dios qué puede haber en tu casa que tal vez no le esté agradando. No sé por qué lo digo, pero bueno, en mi casa justamente, yo busco siempre poner adoración. Escucho muchas canciones de avivamiento, pero soy de poner más adoraciones, de sumergirme, como recién les decía, a través del río del Espíritu Santo, sumergirme en la presencia de Dios y suelo escuchar generalmente no solamente adoración grabada en estudio de adoradores, sino busco también de iglesias adoración espontánea. Es algo que me llena. Si podés buscar en internet adoración espontánea, te va a llevar a un montón de páginas donde hay un montón de iglesias que cantan y por ahí están 10-15 minutos con la misma canción, pero entran en una adoración, en una presencia, en una atmósfera de parte de la presencia de Dios, y ahí aparece el Espíritu Santo, no solamente para llenarnos de su presencia, sino para ministrarnos a través de la palabra. Gloria a Dios. Es como una especie de lo que quiero hacer de un programa de radio por Facebook o por YouTube, no sé. Este video lo voy a subir luego y quería compartir un poco las cosas que están pasando. Sabemos que están pasando en estos últimos tiempos, sobre todo para la mayoría del mundo, para China en todo caso desde el año pasado, desde fines de año, donde entraron con esta epidemia para ellos y luego se transformó a partir de enero, febrero y sobre todo en marzo a nivel mundial se llamó pandemia porque esa epidemia se propagó a todo el mundo y pocas veces hubo pandemia en la historia de la humanidad. Esta vez nos tocó vivirla a nosotros, los que estamos hoy en día con vida, y sabemos que los planes de Dios son ciertos, dependemos de Él, y nosotros podemos tener planes, pero de Dios depende si podemos llegar a concretar esos planes. ¿Por qué lo digo? Porque yo desde niño, aunque yo antes le compartía en el video anterior, tenía una religión
y no una relación con Dios. Yo estaba en una de las religiones más conocidas, y no digo el nombre porque es una de las religiones más conocidas, que está en Roma, la sede central, ya saben de quién hablo. Y bueno, y gloria a Dios. Y esa religión no me enseñaba lo que hoy he aprendido estando en el camino del Señor, no me enseñaba. Pero lo que sí aprendí, algunas cosas he aprendido, siempre por costumbres. Recuerdo que mi papá y mi mamá, cuando yo era niño, nos enseñaban a rezar, ¿no? El Padre Nuestro. Hoy es orar, para el que está en camino del Señor es orar el Padre Nuestro y escudriñar lo que dice el Padre Nuestro, el significado del Padre Nuestro. Pero me acuerdo que orábamos el Padre Nuestro, y además, si hay algo que me había acostumbrado, y hasta el día de hoy con más razón todavía, es a decir si Dios quiere, ¿no? ¿Cuántas personas dicen si Dios quiere? Y mismos religiosos o gente que no cree en Dios a veces dicen si Dios quiere, y no saben el significado. A veces están acostumbrados a decir, bueno, nos vemos mañana si Dios quiere, y yo lo digo con el corazón y sintiéndolo y sabiendo el significado. La palabra de Dios es un mensaje previo el que quiero compartir a la palabra que Dios me dio, hablando de si Dios quiere. Está en Santiago 4, versículos del 13 al 17, es muy cortita, pero ayer compartía esto a través de una de las redes sociales, y la quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta de la Reina Valera, generalmente leo, pero me gustó esta versión. Dice, advertencia para los que confían en sí mismos. ¿Y por qué voy a leer esto? Porque hasta marzo todos teníamos planes. Yo mismo tenía planes. Yo tenía vacaciones, tuve vacaciones en marzo de mi trabajo, y tenía planes para hacer cosas para Dios. Tenía planes para edificarme en las cosas de Dios. Y sin embargo, aunque son cosas de Dios, tuve que suspenderlas. Y creo que todos los que teníamos planes en marzo, en abril, y no solamente por vacaciones, sino que teníamos proyectos o teníamos que ir a visitar a un familiar o algo, se tuvo que suspender. ¿Y por qué digo eso? Porque realmente si Dios quiere, y Dios nos demuestra hoy una vez más que Él es soberano y Él es todopoderoso, y es si Él quiere se realizan las cosas. Realmente Él permite por el libre albedrío de que podamos hacer muchas cosas. Entonces muchas veces decimos sí porque Dios quería que haga eso. Y el que no cree en el Señor dice yo lo hice porque yo quería hacerlo. Pero hoy seas creyente o no seas creyente que esté mirando este video, te puedo mostrar que se hace real esa palabra, si Dios quiere. Y es cuando Él dijo, a partir de marzo, todos en sus hogares. Todos en sus hogares. Para los creyentes nos viene bien. Yo igual sigo, por mi trabajo, obviamente voy a trabajar igual. Hay otros que no están trabajando. Pero para el creyente, el que está en el Señor, levanta altares en sus hogares. No está yendo a congregarse. El diablo seguramente se habrá puesto contento porque dijo, cierro las iglesias por la pandemia, no se van a poder congregar. Pero al contrario, para Dios fue un beneficio para nosotros. Dios permitió esto, y en cada hogar hoy cristiano se está levantando altares hacia Dios para buscarlo en devocionales, leyendo su palabra en familia, cosas que a veces las familias no podían asistir completos a la iglesia por los horarios, o a veces porque hay divisiones, o a veces porque algunos de los integrantes de la familia están firmes en el Señor y otros no. Entonces por ahí iba la persona más firme en el Señor, y el otro decía, no, voy la próxima si Dios quiere, o voy la próxima porque ahora tengo un cumpleaños, porque no tengo ganas. Y hoy están obligados, para la gloria de Dios, y yo me pongo contento de eso, de que están todas las familias unidas en los hogares, los creyentes, para buscar del Señor. Es un pequeño susto para los creyentes, y no es un susto en realidad. Para los que no están firmes en el Señor siendo creyentes, esto les ayuda a afirmarse más. Y para los que no son creyentes, esto sí es un pequeño susto para que puedan buscar del Señor, para que entiendan que Dios es soberano y que con Dios no se juega. Que yo estoy feliz de haber venido al camino del Señor en el tiempo que vine. Ojalá hubiese venido, digo yo, antes al camino del Señor, y me hubiese evitado un montón de dolores de cabeza, un montón de procesos, un montón de cosas que pasé, pero fue en el tiempo justo. Y hoy te está hablando esta persona frente a ti, que te está diciendo que hoy es el momento, si no conoces y no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón,
que aceptes al Señor Jesús. Porque Él viene pronto, porque se habla de que estos son principios de dolores a lo que está por suceder, que no es nada comparado con lo que va a venir esto. Esto es una pandemia, yo siento en mi corazón que en algún momento se va a terminar, pero van a venir cosas que están escritas en la Biblia, que habla de los últimos tiempos antes de que venga el Señor. Son señales antes del fin. Estamos viendo ahora la pandemia, ya la conocemos todos. También podemos ver que se habla de que ahora en abril va a pasar muy cerca de la Tierra. Algunos dicen que muy cerca, otros no muy cerca de la Tierra, un asteroide que se viene estudiando desde el año 1987, estaba leyendo ayer, y que es posible que pase el 29 de abril. Algunos dicen que va a tocar la Tierra, otros que no, pero son cosas que si nos alertan a que no puede ser que pase tantas cosas de golpe en este año 2020, 2020, muchos relacionan con un montón de cosas, y la pandemia, este asteroide que dice que se asoma a la Tierra a fines de abril, se habla en profecías de terremotos a nivel mundial, no solamente terremotos donde siempre suele haber, por ejemplo en Chile, en otros países, sino terremotos a nivel mundial, donde nunca los hubo. Acá, sin ir más lejos, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, donde se hizo la cumbre de presidentes en la ciudad de La Plata, en Argentina, y hubo un sismo no fue un temblor, fue un temblor en realidad, como un sismo, no fue un terremoto en sí, donde en la ciudad de La Plata, una zona de llanuras, no puede pasar eso generalmente, y nunca ha pasado, y sin embargo sucedió. Entonces Dios nos va dando señales, nos va advirtiendo sobre su venida, porque la palabra dice que Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué, hermano? Me está diciendo, al arrepentimiento de los pecados, para que puedas tener vida eterna, que no seas, como decía Gigi Ávila, que no seas cabezón, que no sigas pensando en las cosas del mundo, sino en las cosas, puesto los ojos en Jesús, dice, buscad de hacer tesoros en el cielo. Esto se termina. En algún momento todo, como comienza, todo tiene un fin. El único que no tiene ni principio ni fin, dice la palabra, es Dios. Dios es eterno. Y nosotros, hablando de eternidad, podemos tener una vida eterna cuando aceptas al Señor Jesús. Hay una cosa que nunca nos enseñaron. El otro día hablaba con unos compañeros de trabajo que en la religión que yo tenía antes, siempre te hablaban de Jesús, lo más conocido de Jesús, pero nunca te hablaban del pecado, de que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado, que nunca te pastoreaban, ¿no? Por eso una iglesia cristiana te pastorea, una iglesia de sana doctrina te pastorea y te habla sobre la santidad, sobre que no andes en pecado, ¿sí? Que andes en obediencia a Dios. Y no nos enseñaban muchas cosas cuando yo era chico o adolescente en la religión que yo tenía antes. Ahora yo tengo una relación con Dios que es diferente. Siempre les digo eso porque hay una diferencia entre tener una relación con Dios a una religión. La religión generalmente te enseñan siempre lo mismo y no te enseñan la verdad. Y les decía que yo hay cosas que no sabía y cosas que no me enseñaban que eran pecado. Y yo vivía en pecado y pensando que era salvo, que tenía salvación porque a mi manera de ver era bueno y dije, bueno, yo soy bueno, amo a Jesús, pero no entendía que debía sujetarme a su palabra. Y si hay algo que a veces me olvido un poco de lo que voy a decir porque me voy por las ramas, como hacen, ¿no? Realmente, pero trato de no explayarme mucho e irme más allá del tema. Si hay algo que nunca me enseñaban, es que, o que nunca yo lo escuché como religioso, es que para ser salvo, primero que nada, debes aceptar al Señor Jesús en tu corazón. Creo que está en Romanos, ya te lo voy a buscar, total esto. Un video que va a estar grabado y tenemos tiempo para verlo. Dice, si confesares, aquí está, ahí está, Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Primer principio básico para la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, te está diciendo, debes confesar con tu boca. ¿Vos querés salvación? ¿Querés una vida después de esta vida?
debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos para ser salvo. Ese es el principio básico, cosa que yo en mi vida de religioso anterior nunca me habían predicado Romanos 10:9. Siempre escuchaba Lucas, Mateo, palabras, historias de la Biblia, de Jesús, que son edificantes, pero nunca me hablaban de que debía confesar con mi boca para recibir a Jesús en mi corazón. Luego de esto va el paso que cuando lo confiesas a Jesús en tu corazón y realmente te arrepientes, luego tenés que arrepentirte de tus pecados, de corazón, de manera genuina. Dios ya, el Espíritu Santo entra en tu corazón y tú eres salvo y el Espíritu Santo empieza a hacer obras en tu vida para que si decías malas palabras no las digas más y de repente dice, escuchaba un pastor que lo decía y hoy digo lo mismo, de repente yo decía malas palabras y no digo más, ¿qué me ha pasado? O el que tomaba, se emborrachaba, no se emborracha más, o el que se drogaba no se droga más, y eso lo hace solamente la obra maravillosa del Espíritu Santo en tu corazón. Pero todo empieza por un principio que es confesar que Jesús es tu Señor y Salvador. Es la oración que se llama en el cristianismo, se llama, cuando vienes y quieres aceptar al Señor Jesús, se llama la oración de fe. Y cuando yo era religioso nunca me enseñaban esta oración. Y yo pensaba que porque iba a una iglesia y iba a las reuniones o a los cultos o a las misas que se llama generalmente, yo ya estaba en el camino del Señor y era salvo. Y no, estaba totalmente confundido. Algunas cosas tenía de Jesús, pero otras cosas estaba confundido. Y bueno, y volviendo a lo que les estaba hablando, están sucediendo, bueno, lo de la pandemia. En enero, sin ir más lejos, hablando un poco de noticias, escuchábamos de incendios forestales en Australia, que no se podían, creo que ya los controlaron obviamente, pero no se podían controlar, incendios que estaban destruyendo todo el ecosistema, toda la naturaleza en Australia, que estaba perjudicando a lo que es el oxígeno para el ser humano. Sin ir más lejos, si no recuerdo mal, también en Brasil, en las Amazonas, el pulmón principal donde realmente se concentra todo el oxígeno, donde se genera el oxígeno para el ser humano. Y ahora podemos ver también lo de la pandemia, ¿sí? Que tenemos que seguir orando y no para que la pandemia se vaya. Porque el otro día escuchaba una prédica y tiene razón lo que decía este pastor. Y decía que no debemos orar para que la pandemia se vaya. Porque esto también es permitido de parte de Dios para que la gente sea convertida de corazón para el Señor y sean ganadas esas almas para que sean salvas, sean ganadas esas almas para el reino de los cielos, y esas almas cuando el día que muera esa persona vaya directamente al cielo, porque conoció la palabra, aceptó al Señor Jesús, como le decía recién Romanos 10:9. Entonces lo que debemos orar, si oráramos para que la pandemia se vaya, puede ser que Dios diga, bueno, ¿ustedes quieren que la pandemia se vaya? La pandemia se va. Y mañana esa gente que aún no se convirtió, o la que estaba dudando si se convertía o no, va a volver a hacer lo que estaba haciendo, a sus trabajos, a lo que estaba haciendo. Y estoy hablando, el pecado no es nada. Estoy hablando de que el trabajo, no es nada. Estoy hablando de que esa persona que vivía en pecado y tenía esta pandemia estaba frenado, pero cuando termine la pandemia vuelve a vivir sumergido en el pecado. Entonces Dios permite esto y esta pandemia que sigue estando hoy en día, 14 de abril del año 2020, para que la gente se arrepienta de sus pecados. Los que somos creyentes ya lo entendemos por dónde viene. Para los que no son creyentes no lo van a entender. Entonces por ahí el que no es creyente o es un religioso va a orar o va a pedirle, Dios, termina con esta pandemia. Entonces, si Dios terminara ahora con esta pandemia, y tiene razón este pastor, lo que escuché, yo lo comparto, lo mismo, seguiría habiendo pecado. No quiere decir que no lo va a haber, pero va a haber, esto te da oportunidad a vos que no sos creyente tal vez, de que te conviertas al Señor y que conozcas lo que es estar en la vida del Señor, lo que Él te pide y lo que Él te da. Él te da salvación y vida eterna. Sabemos que cuando nacemos, una vez escuchaba esta reflexión, ¿no? Nacemos muriendo, ¿no? Ya cuando nacemos estamos muriendo. Vos si sos un bebé, sos un niño, un adolescente, un adulto, después anciano, pero cuando nacés ya estás muriendo. Tenés los segundos contados, las horas, los minutos, los días, los años. Nacés muriendo, pero sabemos que todos vamos a morir. Y sin embargo, para los creyentes, para los que somos creyentes,
sabemos que estamos tranquilos, como lo estaba Pablo, que para él decía, para mí el morir es ganancia, decía Pablo en la Biblia. Pero si a causa de porque tengo que predicar el evangelio y tengo que seguir viviendo, bueno, lo haré. Para mí el vivir, mientras que siga viviendo, el vivir es Cristo. Mientras que seguía viviendo, él seguía estando en Cristo. Y cuando decía, y el morir es ganancia, sí, él sabía que cuando moría iba a ir al cielo. Y fue directamente, obviamente, al cielo. Por estar haciendo lo que Dios le pidió en obediencia. Entonces, no me quiero ir del tema, quiero ir a la palabra. Sabemos que nacemos, morimos, pero después de morir hay dos destinos a donde podemos ir. Uno es el cielo, es la vida eterna, para que se pueda entender. Hay una vida después de esta vida. Pero también, si elegiste no seguir o aceptar, ¿no? Si decidiste no aceptar al Señor Jesús en tu corazón, no hacerlo tu Señor y tu Salvador, eso es lo básico. Si decidiste no hacerlo, hay un destino que no es el cielo, no es una vida eterna, es una vida fuera de la vida eterna, donde hay paz y gozo en el Señor, sino que es una vida de sufrimiento y condenación eterna, que habla Apocalipsis, habla el Nuevo Testamento en un montón de partes, en un montón de sus libros, que te dice donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Imagínate que es un volcán. Vos no quisieras estar dentro de un volcán, porque, bueno, imagínate entrar dentro de un volcán eternamente. No te podés llegar a imaginar tampoco. Yo no quisiera estar ahí. Se habla del infierno. Es cuando la persona no aceptó en la vida al Señor Jesús como su Señor y Salvador, cual lo puede salvar para tener vida eterna. No la acepta, y esa persona cuando muere se va al infierno. Pero para los cristianos, para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, cuando tenemos una relación con Cristo, obviamente queremos seguir viviendo en esta vida, porque tenemos proyectos, porque queremos servir al Señor para la gloria de Dios, lo digo siempre. Pero sabemos que si nos morimos, cuando nos vamos a morir, sabemos que hay una vida eterna, es un traspaso esta vida. La muerte es un traspaso entre la vida que tenemos ahora terrenal a la vida eterna. Entonces, obvio, vamos a querer seguir haciendo cosas aquí en este mundo, sirviendo al Señor, teniendo una familia, agradándole a Dios en todo. Pero sabemos que cuando nos morimos nos vamos a otra vida superior y mejor. En cambio, la palabra de Dios dice, que lo voy a leer después, no es lo mismo para los que no creyeron en Dios. Se deleitaron en vivir esta vida, se deleitaron en los gozos de esta vida y vivían en pecado, porque decían que esta es la vida. Volviendo a la palabra principal, a la principal la voy a leer luego, que está en primera carta de Tesalonicenses, hablaba de que Dios nos cambió todos los planes. Y dice, Santiago 4, del 13 al 17, Dios nos cambió los planes. Por eso uno cuando dice si Dios quiere, es real esa oración. Si Dios quiere, hoy en 15 minutos yo no estoy vivo por ahí. Si Dios quiere, puede ser que en 15 años pueda no estar más vivo. Dios tiene el control de nuestras vidas. Seas creyente o no seas creyente, Dios tiene el control de tu vida. Advertencia para los que confían en sí mismos. Miren cómo nos ama el Señor que nos habla. Presten atención, versión Nueva Traducción Viviente me gustó. Presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Da un ejemplo, ¿no? Y dice, y haremos negocios allí y ganaremos dinero. La gente que está confiada en sí mismo y que porque es empresario y es exitoso y le va bien y dicen, bueno, mañana voy a comprar tal empresa o mañana voy a ganar tanto dinero. Tengo mi familia, tengo mi camioneta, tengo la moto, me puedo ir de vacaciones, tengo salud, pero si Dios quiere, porque Dios te lo está dando en parte, o porque Dios lo está permitiendo, porque tal vez Dios no te está dando eso, porque a veces cuando estás en las cosas del mundo, en el pecado, Satanás mismo tentó a Jesús con un reino lleno de cosas, y Jesús obviamente lo rechazó, porque dice que solamente a Dios adorarás y servirás. Pero hay gente que sirve al pecado y tiene cosas a beneficio del pecado. Entonces Dios está teniendo misericordia de tu vida. Cada día que despierta, por eso dice el Salmo, David decía, son nuevas tus misericordias, Señor. Cada día que despiertas, yo le doy gracias a Dios por un día más de vida, por poder servirlo un día más, por permitirme vivir un día más para servirlo, para adorarlo.
Pero hay gente que Dios está teniendo misericordia a pesar de que no son creyentes para que se arrepientan. Cada día que despiertan es un día que Dios le da un día más para que se arrepientan de sus pecados, para que se conviertan a Él y lo acepten al Señor Jesús como Señor y Salvador. Haremos negocios allí y ganaremos dinero, dice. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Quién sabe lo que será de tu vida el día de mañana? Yo no sé lo que será de mi vida en un rato. La vida de ustedes es como la neblina, y miren qué comparación da. Como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, esta es la forma correcta. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo por eso cada vez que me despido de un compañero de trabajo, le digo hasta mañana si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, Él no me puede ver más a mí o yo no lo puedo ver más a Él. No soy muy extremista, no es que está mal lo que estoy diciendo. Es correcto, si Dios quiere, Él tiene control sobre nuestras vidas. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejantes jactancias malignas. Además de decir, si Dios quiere, cuando vos decís eso, estás siempre diciendo, si Dios quiere, estás siempre recordando en tu corazón, tenés la presencia de Dios. Tenés en tu corazón presente que de Dios dependemos y que a Dios le tenemos que agradar. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. En una reflexión sobre Santiago 4, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Siempre que vos, o que tú que estás del otro lado, te despidas de una persona, dile hasta mañana o nos vemos si Dios quiere, o incluso si la vas a ver en un rato, bueno, nos vemos luego si Dios quiere, porque si Dios no quiere, no vas a poder verla. O voy a salir de vacaciones si Dios quiere, o voy a conseguir tal cosa si Dios quiere. Dependemos de Dios. Hablábamos de un poquito de las noticias, no me quiero explayar mucho más. Otra de las noticias que están pasando, hablábamos de los incendios en Australia, hablábamos ahora de la pandemia, de que en abril se está aproximando, según los científicos y la NASA, un asteroide. Profecías de que este año terremotos a nivel mundial. Son señales antes del fin. Y una de las señales que siempre comparto, que está en Mateo 24, creo, que habla, una de las señales antes del fin es predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Yo creo que eso se está cumpliendo también, que se está predicando el Evangelio en todo el mundo. Por eso también hay lugares donde el Evangelio llega, donde cristianos llegan y son decapitados por religiones, por gente que no cree en Dios, y por predicar la palabra lo matan. Nosotros tenemos el privilegio y la bendición de poder predicar la palabra en un culto en vivo o a través de internet. Dios quiera que pronto podamos volver a congregarnos y juntos los hermanos, como dice el Salmo, en armonía, adorando al Señor y recibiendo palabra presencialmente, ¿no? Es una bendición tener una herramienta tecnológica y saber aprovecharla bien, como el YouTube o el Facebook o hacer las redes sociales para predicar el Evangelio. Pero dice que es una de las señales del fin, predicar la palabra a toda criatura. Y se están escuchando muchas noticias que te llevan a pensar que Cristo viene pronto. Y yo creo que Cristo viene pronto. Se habla a través de los años que ya se hablaba que Cristo venía pronto, pero hoy se está dando esas últimas señales para entrar luego de que venga el Señor Jesús en la gran tribulación. Y no te recomiendo que te quedes en la gran tribulación porque es para sufrimiento, es tribulación, es la gran tribulación. Por eso te invito a que si no aceptaste al Señor Jesús todavía como Señor y Salvador, lo hagas en este momento y le digas: Señor Jesús, yo no te conozco, pero hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi único y suficiente Salvador en mi vida, en mi corazón. Yo creo en mi corazón que Dios te resucitó entre los muertos y yo quiero ser salvo, Señor, y a partir de este momento tú eres mi Señor y mi Salvador. Y luego tiene que confesar también los pecados
los pecados es importante confesarlos para poder tener salvación y vida eterna. Y de ahí en más empezar a caminar como Dios te va a decir que debes caminar. Dios te va a empezar a hablar a partir de ese momento. Cuando tú lo aceptaste, van a cambiar un montón de cosas en tu vida y vas a empezar a escuchar la voz de Dios en tu corazón y a saber lo que tienes que hacer, porque el Espíritu Santo, a partir de ese momento que tú hiciste esa oración, entra en tu corazón y empieza a morar en tu corazón. Si tengo el tiempo, vamos a compartir la palabra que le estaba diciendo, si no, tal vez sea del Señor que tuviera que compartir la palabra en Santiago. Hablábamos de los incendios, la pandemia, las posibilidades de terremotos a nivel mundial donde nunca hubo. Ahora en marzo estábamos con el tema de que se aisló todo el mundo con el tema de la pandemia, y quiero ir a la parte donde he escuchado ayer o antes de ayer una noticia, no me voy a explayar mucho, pero que en Ucrania dice hubo un incendio en la zona de exclusión Chernobyl. Recuerdan que en el año 80 y pico, 1986, creo que fue 87, 88, no recuerdo, hubo una explosión en una central nuclear llamada Chernobyl en Ucrania. Y que hoy 2020, se desató un incendio también parecido al de Australia, pero cerca, en Ucrania se desató este incendio, cerca de la central nuclear Chernobyl, donde todavía hay radiación, aunque dice que la tienen controlada. Y a raíz de este incendio, dice que la radiación, como está cerca de la planta nuclear, creció 16 veces. Dicen que el incendio lo tienen controlado. Entonces, hermano, podemos ver que están pasando cosas que nunca habían pasado, cosas que una tras de otra, ¿no? Y el Señor viene pronto. También con las cosas que están pasando podemos ver las noticias. Yo no soy de mirar muchas noticias, pero bueno, trato de mantenerme informado sobre todos estos hechos. El Señor viene pronto. No sé si les quería compartir alguna otra noticia, no sé si tengo por acá. Y bueno, y para terminar sobre noticias, volcanes. También escuché que en Indonesia dice que se ubica un anillo llamado Anillo de Fuego, donde está lleno de volcanes. Y no es casualidad, para los creyentes entendemos por qué viene todo esto. Más de 15 volcanes entraron en erupción al mismo tiempo. ¿Es casualidad? No es casualidad. No es casualidad. La venida del Señor está a las puertas. Seamos, como dice la palabra, están sucediendo cosas que no podemos entender, pero sí los creyentes podemos entender. Seamos, como dice la palabra, como las 10 vírgenes, de las cuales 5 sí estaban preparadas y 5 estaban como las insensatas, dice, las vírgenes insensatas que no estaban preparadas y no tenían lámpara a sus aceites, y cuando vino el Señor a golpear la puerta, las insensatas no estaban listas y no se pudieron ir con el Señor. En cambio, las prudentes, tenemos que ser como las vírgenes prudentes, que tener en nuestro corazón el aceite, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la santidad, la obediencia, para que cuando el Señor, si hoy viene, dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces debemos estar listos para cuando Él toque, como dice la palabra, vendrá como ladrón en la noche, y cuando Él venga estemos preparados. Porque podemos estar, puede ser de noche, puede ser de día, cuando el Señor venga, y debemos estar listos, porque cuando Él venga no va a haber tiempo de decir, uy Señor, perdóname tal cosa. No, dice que seremos arrebatados y Él vendrá como un relámpago del oriente hacia el occidente, creo que dice, y así llevará a su iglesia. Dice que primero, lo voy a dejar para el próximo video, sino la palabra principal que quería compartir, que tiene que ver con eso, primero resucitará a los muertos que creyeron en Cristo, que fueron obedientes, que anduvieron en santidad, y luego junto con ellos y los ángeles vendrá por su pueblo que quedó vivo, que decidió andar en santidad, consagrado para Dios, que pusieron sus ojos en Jesús y no en las cosas del mundo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo, porque enfocamos nuestros ojos a partir de ese momento en Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria, y dejamos de vivir en las cosas del mundo. Sí, tenemos que trabajar, el que estudia tiene que estudiar, tenemos que criar a nuestros hijos, la familia, todas las obligaciones que tenemos, ¿no? Y las cosas, los ministerios que nos da el Señor. Pero nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesús. Así que
Voy a terminar el video con esa palabra. Tal vez el Señor quería que hablara sobre esa palabra y no sobre en el momento sobre la otra que quería compartir para la próxima reflexión, que se terminó como haciendo como una prédica, y quería compartir con ustedes, como compartí una canción inicial, si tengo por aquí, si viene por aquí, estamos grabando este video, luego lo vamos a subir a internet, que es muy bonito este video de mis hermanos de Chile, de MENAP. Si hay algo que extrañas, aparte de la congregación aquí en Argentina, es congregarme con ellos también, son una gran bendición para mi vida. Gloria a Dios. Si alguno de ellos ve este video, que me ponga algún comentario en YouTube para saber que lo estaba mirando. Lo tengo por aquí, aquí está. Gloria a Dios, vamos a escuchar. Es una parte del tema porque yo lo edité para la iglesia. Se llama Buenos Dios. Gloria a Dios. Hermosa esta canción, está bien. Adoración. Fuego es Dios, 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 fuego es Dios. Una hermosa canción. Le mando saludos a mis hermanos de Chile, a Daniela, a Samir, a los papás de Daniela, a toda la congregación, al pastor Fernando, allá de MENAP, y que pronto nos podamos volver a visitar. Que Dios les bendiga mucho. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad y la verdad gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad y la verdad gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en vos, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación en mi corazón. Sí, Señor, hay salvación en mi corazón. Aleluya. No me avergüenzo del evangelio, No me avergüenzo del evangelio, que ha sido de gran poder y libertad. Aleluya. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad y la verdad gracias a él. El evangelio me salvó, la palabra de Dios me salvó y te puede salvar a ti también. De Jehová. Hoy me encuentro en vos, porque lo que siento es salvación
santa dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre eres el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre eres el Rey. Y a su nombre. ¡Aleluya! Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre desde el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre desde el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre desde el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre desde el Rey. Cristo. ¡Aleluya! 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 Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga enormemente. Compartan una palabra ustedes también. Que Dios les bendiga.